Bueno, pues para mí es buenas tardes ya, porque es prácticamente el mediodía. Si no me conocéis, yo soy Carlos González Delgado, soy psicólogo y creé el Centro AMA hace una serie de años, que es la sede física de la Asociación Española de Terapia Regresiva, que es lo que realmente interesa e importa hoy. Y me gustaría que se presentaran dos compañeros que están muy implicados con la asociación, porque después vamos a hablar del libro que han publicado los dos. Como queráis, Leopoldo, Beatriz, cualquiera de vosotros, presentaros como os dé la gana. Bueno, pues empiezo yo, por ejemplo. Estupendo. Muy bien. Bueno, pues un saludo a todos. Yo soy Leopoldo Ceballos, soy psicólogo también, igual que Carlos. Y bueno, pues estoy formado por José Luis Cabuli en terapia de vidas pasadas y también con un montón de maestros internacionales y un montón bueno, de seminarios, ¿no? Y bueno, me formé también en el primer y segundo curso internacional de terapia regresiva avanzada, aquí bueno, pues un poco dentro de la asociación también, que lo hemos promovido. Y la verdad es que es una técnica que me apasiona, ¿no? Llevo ya un montón de regresiones, llevo ya más de 4.000 regresiones y es algo que me apasiona. Luego también estoy, como dice Carlos, quizá demasiado involucrado en la asociación. Estoy en todos lados. O sea, por un lado soy tesorero, pero me ocupo de un montón de cositas también. Y es un tema apasionante. Así que todos los socios que quieran también que se unan un poco a la directiva, porque hay muchos temas apasionantes y muchas cosas que se trabajan que son maravillosas. Y no sé qué decirte más de mí, la verdad. Pues Poco más te puedo decir. yo corroboro lo que dices, ¿no? Además de que eres nuestro tesorero, también de alguna manera eres una persona que está trabajando muy a fondo con cuestiones informáticas, con una base de datos, con un montón de cosas que espero que sea realidad dentro de no mucho tiempo. Te preguntaría, Leopoldo, creo que parte de tu pasión es la escritura y que has publicado una serie de libros, ¿verdad? Tiene esa faceta de escritor. Háblanos un poquito de eso, porfa. Bueno, pues yo creo que desde pequeñito, creo que los primeros cuentos que tengo hechos son pues yo creo que tenía unos 8 o 9 años más o menos, los tengo todavía por ahí. Y desde entonces he estado haciendo cuentos, he estado haciendo historias, he estado haciendo pues un montón de cosas, la verdad. Y, y ahora ya, pues desde que empecé con psicología, pues he escrito libros de cuentos. El primer libro de psicología como tal era para resolución de conflictos en la pareja, usando el Ho oponopono, pero luego he hecho un montón también con la asociación, en colaboración con diferentes terapeutas y en temas apasionantes. Entonces, la verdad es que es una cosa que me gusta muchísimo y me lo paso muy bien, la verdad. Sí, yo recuerdo que me dijiste, Carlos, cada vez que coordine un libro, por favor, dímelo. Y no sé si tú has participado en todos los libros comunitarios que llevamos publicados. Yo participo en todos, sí, sí, en cada uno de ellos. Qué bueno, qué bueno. O sea, que tienes experiencia en escribir tus libros propios y experiencia ya, digamos, un poquito dilatada, porque ya van a ser 5 libros comunitarios. Sí, son cinco comunitarios. Yo creo que en total tengo 10 u 11 ya publicados. Bueno, qué Porque al maravilla. final que son libros pequeñitos que a lo mejor no son tan grandes como quisiera, pero tengo una idea, la plasmo y la dejo un poco salir. Qué bien, qué bien. Bueno, pues voy a preguntarle ahora bueno, vamos a permitir que nuestra compañera Beatriz se presente ella sola, como has hecho tú. Bueno, buenas tardes, soy Beatriz Maestu, soy de Cádiz, España, y bueno, estoy aquí como eh, parte de la Asociación Española de Terapia Regresiva, a la que me uní cuando acabé la formación con José Luis Cabuli en terapia regresiva. Anteriormente me había formado con otra psicóloga, también terapeuta regresiva y consteladora con un enfoque chamánico. Y pertenezco también a la Asociación Española de Constelaciones Familiares hace muchos años y facilito talleres grupales y también imparto formación y doy supervisión en constelaciones. Y de hecho, mi paso por la terapia regresiva, por esta formación, fue a raíz de lo que me pasaba en los talleres. Y es que emergía del campo de las constelaciones mucha información de otros planos que me daba mucho respeto y no me atrevía a manejar sin una formación
completa y sólida, ¿no? Entonces, bueno, esto me llevó una cosa a la otra y ya con el bagaje de las dos formaciones, bueno, pues la práctica es absolutamente, está mezclada, es todo una manera, ¿no? Y tanto en la Asociación de Constelaciones, que también he compartido algunas de mis experiencias, como en esta, que también la compartí el año pasado en el simposio y este próximo congreso, pues voy a compartir esto que aparece en el campo de las constelaciones, que es la información de otros planos, que con la formación de regresiones pues se puede acompañar de forma respetuosa y sobre todo responsable. También me formé en muchas otras disciplinas del ámbito, sobre todo humanista, ¿no? De Gestalt, psicoterapia integrativa, el programa SAT durante 10 años con Claudio Naranjo y sus discípulos, y bueno, muchas otras disciplinas muy interesantes que se van complementando. Académicamente, pues soy maestra de educación especial y licenciada en psicopedagogía. Bueno, nos encontramos con una persona altamente cualificada, formada en una serie de disciplinas, como dice, humanistas, y me imagino que eso se debe porque tendrás algún tipo de inquietud interior del alma o algo así, ¿no? Cuando te veo, Beatriz, me acuerdo creo que el título de la serie es Mi otra yo, ¿no? De Netflix, donde el tema de fondo que subyace en toda la serie son las constelaciones familiares. ¿Podía ampliarnos un poquito qué son las constelaciones familiares para que las personas que vean este vídeo pues por lo menos tengan una idea? Bueno, pues para no repetirme con nada que se haya dicho antes, pues puede ser que las constelaciones sean una oportunidad más de hacer consciente lo que está a nivel inconsciente. Es una manera, no es solo la única, la terapia regresiva también, y es una oportunidad de abrirse a lo desconocido y permitir que emerja la información de un centro vacío que está en el centro de la reunión grupal. Si nos reunimos personas, nos reunimos en círculo alrededor de un centro vacío y ahí surge la configuración a través de personas que hacen de representantes del asunto que se va a tratar. Y las constelaciones, bueno, tienen esta forma, ¿no? Con personas, pero también se puede trabajar con símbolos, con anclajes, con figuras, con otros elementos, con piedras, con muñecos. Hay muchas formas y también hay muchas aplicaciones, no solo terapéuticas, sino que las constelaciones también están teniendo un impulso muy grande en el ámbito de las organizaciones, en el mundo de la empresa, en el mundo jurídico, educativo. Eh, lo que pasa en una constelación es algo que solamente cuando se experimenta se puede comprender. Muchas veces no vale que te lo cuenten, sino que hay que vivirlo. Y la evidencia de esta información, que no solamente está en el sistema de la persona a nivel transgeneracional, sino también en su biografía, y como cada vez estamos viendo más la información de sus vidas pasadas y de otros aspectos, de otros planos que aparecen, toda esa información está a nivel inconsciente en la persona, y en la constelación pues aparece de forma muy sencilla, muy natural. Es algo como muy fácil. Ya voy a aprovechar para hacerte otra pregunta. Hay algunos consteladores profesionales aquí en Málaga que de vez en cuando le piden a uno de sus usuarios, sus clientes, que hacer una terapia regresiva conmigo y me derivan, ¿no? Yo no soy constelador, es cierto que he asistido a algunas constelaciones como uno más, pero no domino para nada ese tema. ¿Qué aporta las constelaciones? Que creo que es algo bastante profundo, ¿no? Por lo que tengo entendido. ¿Y qué aporta la terapia regresiva? ¿Cómo se complementan las dos? Vale, pues te puedo decir que aportarían lo mismo y es toda esa información inconsciente que no se sabe que está en el origen o en la causa de un síntoma, de un asunto que trae la persona a terapia, ¿eh? Yo también leí al principio a Erika Scheffer, que es una señora alemana que es psicóloga, hizo terapia regresiva,
hizo constelaciones y al principio ella en las constelaciones también le decía a su cliente, este tema te convendría hacer una regresión. O cuando estaba haciendo una regresión le decía, este tema podrías constelarlo. Y sí, hay esa manera por separado, pero cuando se fusiona de forma natural, como nos ha pasado a algunos facilitadores, para mí tiene un plus. Es que aparece la información, emerge la parte de la información que el alma de la persona necesita trabajar. No tengo que hacer una regresión entera, ni la constelación, si me lleva a una información de otro plano, eso es lo que tiene fuerza y eso es lo que considero que hay que mirar. Entonces, en una constelación puede aparecer información de la vida actual del adulto, información de su biografía, de cualquier aspecto de su adolescencia, de niñez, de su infancia, del periodo intrauterino, que hay cantidad de traumas, como sabemos. Y también aparece de forma paralela información de vidas pasadas. También aparecen almas perdidas con cierta frecuencia y otros elementos más difíciles de explicar y encajar. Aparece toda esa información al mismo tiempo. Entonces, como sabemos, la terapia es como se va abriendo las capitas de cebolla y cada una pues te ayuda a liberar. Y en una constelación pueden aparecer 3 o 4 focos del origen de un asunto. A veces se mira uno en concreto, el que tiene más fuerza o el más urgente, pero en la constelación también se ve, mira, aquí hay algo más que podrías mirar más adelante. Igual que en una regresión puedes darte cuenta que hay asuntos transgeneracionales que, pues si no tienes la información para trabajarlo, pues también lo puedes derivar. Pero bueno, ahora nos contará también Leopoldo lo que le ha emergido a él en sus regresiones y por eso esta fusión de las dos disciplinas aporta, es una riqueza muy grande. Yo siempre digo, porque también fusiono las constelaciones con otras disciplinas. Hay compañeros que hacen constelaciones y chamanismo, constelaciones y gestal, hay muchas versiones, igual que en regresiones, cada vez más escucho que se unen a otras disciplinas. Y cuando se fusionan dos disciplinas tan potentes como estas, no solo suman, sino que se multiplican los efectos y el resultado es muy, muy potente. Leopoldo, te preguntaría, porque creo que tú también trabajas las constelaciones, ¿no? ¿Cómo, bueno, si quieres añadir algo más a lo que ha comentado Beatriz Estupendo, yo entiendo que ambas disciplinas son bastante profundas y que se complementan mutuamente y que si una persona está formada en constelaciones y además formada en terapia regresiva, porque para el consultante va a ser muchísimo mejor, ¿no? Porque va a tener más oportunidades de hacer un buen servicio. Mi pregunta siguiente, Leopoldo, sería cómo surge la idea, ya te digo, si quieres complementar algo más, perfecto, cómo surge la idea de escribir vuestro libro, porque vuestro libro va a tratar de terapia regresiva, pero también de constelaciones familiares. Creo que el título es Terapia regresiva y constelaciones familiares, ¿no? ¿Cómo surge esa idea de trabajar eso, Leopoldo? Bueno, pues antes de nada matizar un poquito también lo que ha dicho Beatriz. Realmente, desde el campo de las constelaciones se ven cosas que surgen diferentes. En la terapia regresiva es un poco diferente. Lo que tú detectas es una especie de vacío cuando haces la terapia de apoyo, o una especie de vacío generacional, que algo está sucediendo para que un niño, porque suelen aparecer siempre las constelaciones, casi siempre aparecen en periodos de la infancia o el momento exacto en el que la persona se carga con la carga familiar. Y ahí, en ese momento exacto en el que se está cargando con la carga familiar, a lo mejor a ese niño no le está pasando nada, pero de repente siente un peso y siente una carga tremenda que le condiciona el resto de su vida. Entonces, básicamente, el tomar el camino de la constelación a través de esa carga es lo que libera esa carga y permite que el niño vuelva a fluir, ¿no? Entonces es un poco diferente. O sea, con lo que comenta Beatriz, y bueno, lo hemos comentado en muchas conversaciones, ella está trabajando y surge algo nuevo. Desde la regresión se ve como un vacío de soporte. Por ejemplo, llega un niño, es un caso que comentamos en el libro, un niño y se tiene que ocupar de proteger a la madre. ¿Por qué un niño se tiene que ocupar de proteger a la madre? Y cuando se tira del hilo, se ve el problema generacional entre la madre y la abuela, ¿no? O la abuela y la bisabuela. O, es decir, buscamos la razón de por qué un niño se tiene que cargar con esto. Es decir, es un poco buscar la lógica a la carga. Oye,
¿Por qué tienes que cargarte tú esto? Bueno, pues en mi caso fue por esta decisión, ¿no? De mi bisabuela. Y cuando se entiende todo el conglomerado de emociones, de cargas, etcétera, genera una situación dentro del cliente muy sanadora, porque no solo entiende la carga en sí cuando se la cargó, sino que entiende por qué lo hizo. Y eso le permite reconstruirse completamente, ¿no? Esto por un lado para matizar la pregunta que le hiciste a Beatriz. Y bueno, pues con el tema del libro surgió de una forma muy casual y muy abstracta, la verdad. En- Tanto Beatriz como yo, en congresos anteriores y en conferencias anteriores, hemos dado pinceladas a la unión, ¿no? O hemos dicho, oye, mira, esto es bueno, tiene buena pinta, esto está así. Y cuando empezamos con el congreso, yo propuse bueno, pues una conferencia, una charla acerca de la unión entre constelaciones y terapia regresiva. Y al cabo del tiempo llegó una solicitud también de Beatriz sin saber que yo había puesto esto, claro, diciendo que quería hacer lo mismo. Y tú, Carlos, fue el que me dijiste, mira, tú estás en la junta directiva, pues mira, llámala a ver de qué habláis. Y en esa llamada fue maravilloso porque nos dimos cuenta de que tanto Beatriz como yo estamos haciendo lo mismo, pero desde extremos diferentes. Y es muy bonito porque hacemos exactamente el mismo trabajo, solo que ella empieza desde la constelación y yo empiezo desde la terapia regresiva. Y esto se merecía un libro, ¿no? Y fue una locura, estábamos a muy pocos meses del congreso y, oye, mira, hacemos un libro, venga, pues lo hacemos a lo loco y los dos con la agenda llena, con muchos compromisos, con muchas cosas, pero es que había que sacarlo, ¿no? Y es un poco la idea del libro. Fue muy gracioso porque Leopoldo me manda un WhatsApp después que habíamos comentado, oye, esto hay que compartirlo más allá del congreso, ¿no? Vamos a escribir algo. Bueno, vale, pero que como que quedó en el aire. Y de pronto me llega un mensaje de WhatsApp y dice, ¿te parece muy loco que tengamos el libro para el congreso? Digo, sí, me parece loco y también posible. Así que como yo también estoy un poco loca, así como él, pues para adelante. Bueno, os quería preguntar un poquito que nos contéis cómo ha sido el proceso, porque ya sé que parece que a lo loco, que quizás no sea tan loco, ¿verdad? El universo tiene locuras, razones que nosotros no podemos entender, pero bueno, por algo se está dando. ¿Cómo ha sido, Beatriz, tu parte? ¿Cómo has trabajado tu parte? ¿Cómo has vivido tu parte? ¿Cómo lo has sentido? Y Leopoldo, yo te haré la misma pregunta para los dos, ¿vale? Podéis contestar como queráis. Si quieres empiezas tú, Beatriz. ¿Cómo has parido tú tu parte del libro? Esa sería la pregunta. ¿Y cómo ha sido eso para ti? Mira, yo ya había escrito mucho sobre qué son las constelaciones, por qué funcionan, cómo se desarrolla una constelación, ¿no? He compartido en algunos también congresos, seminarios y charlas qué son las constelaciones. Y también lo explico un poquito al comienzo de cada taller, hago un resumen, 20 minutitos o así. Entonces, para mí plasmar eso no era complicado, me puse a escribir y ya está. Lo más complejo fue empezar a seleccionar de todos los casos interesantes que habían surgido, empezar a seleccionar los casos. Empecé pues, a redactar casos que tenía iniciados, a pedir permiso a las personas implicadas, que al final decidí ni siquiera poner nombre. En otras colaboraciones he cambiado el nombre, aunque tenía el permiso de la persona, para no identificarla, y en esta ni siquiera he utilizado los nombres de las personas. Bueno, empecé a escribir y era que se me pasaba el tiempo y tenía una cantidad enorme de casos y como que no, esta cosa de que no te parece que esté suficiente, que podía estar mejor y esto no me permitía, hice 2 o 3 llamadas a Leopoldo, que esto se me desborda y que no tengo todavía nada concreto. Y él me ayudó muchísimo, que tenía experiencia en escribir y en publicar con un poco con la autorregulación para poder terminar, ¿no? Lo que estaba escrito y plasmarlo. Yo cuando escribo, pues como que no tengo fin y entonces me ha costado mucho decir hasta aquí. Y en eso, pues ha sido fundamental la ayuda de Leopoldo para, bueno, comentar las revisiones y tal. Luego, la otra parte, porque tenemos un capítulo cada uno, solo de constelaciones yo, solo de regresiones él, y luego de la fusión cada uno desde su visión, ¿no? Esa parte, pues me ha gustado mucho porque es lo que me
está emergiendo, ¿no? Es la fusión de las dos disciplinas. Y si bien ha sido fácil contarlo, también se han abierto ahí aspectos que todavía nos quedan por profundizar, porque como en cualquier experiencia, no deja de aparecer asuntos que todavía da un poco de vértigo, como decir, esto funciona y es así y lo hago bien, ¿no? Y eso también lo reflejamos un poco en las conclusiones, porque al no utilizar la técnica de forma pura, ni solo hago constelaciones, ni solo hago regresiones, pues se corre el riesgo de que la versión que se hace de la otra disciplina no sea correcta, no sea precisa, ¿no? Que hemos aprendido esa precisión y esa exactitud de José Luis Cabuli, y en esta fusión pues queda un poco así diluida, ¿no? La precisión. Al mismo tiempo se muestra la riqueza de intervenir solo en la pequeña parte de la regresión que aparece cuando hay en una constelación una persona con un síntoma y siente el ahogo y qué te está pasando, como si tuviera algo aquí, como si estuvieras donde y ya está en la experiencia, empieza a compartirla, pues es desde ahí, no tienes que llevarla para atrás, en fin, son matices diferentes. Y bueno, me he liado un poco y ya no sé, bueno, la parte de el libro, ¿no? No sé qué más decir. De las dos partes, los casos. Me ha costado mucho elegir porque tenía más de 20 casos interesantes y al final cogí dos, bueno, tres o cuatro, y mi forma de presentarlos es diferente a la de Leopoldo. Yo no hago grabaciones en las sesiones, solo que en esta ocasión, como había una familiar de alguien que estaba allí, grabó algo, la propio consultante, al pedirle permiso, le pedí que si me ayudaba a recordar, y muchos de las personas, los participantes en algún taller, que algunos de ellos son alumnos de las formaciones, me ayudaron a completar los datos para ser lo más preciso posible, pero mi manera de contarlo es narrativa, aunque puedo extraer alguna frase literal, ¿vale? Es diferente el enfoque al de Leopoldo. Sigue tú, Leopoldo. Bueno, pues yo la verdad es que lo tenía, la verdad es que muy claro, porque es un tema con el que llevo dándole vueltas bastante tiempo y, y sabía muy bien cómo quería enfocarlo y yo ahí sí que de alguna forma lo vomité. Me puse en Navidad o en diciembre, creo, y le dije, te lo mando terminado. Y se lo envié un poquito después, ¿no? Pero me hice el grueso pues casi en modo vomitar y luego ya revisión, etcétera, ¿no? Pero sobre todo quitármelo de la cabeza y ordenármelo todo y vaciarlo. Y la verdad es que es un tema que como me apasiona, lo tengo muy estructurado y como también iba a dar la conferencia, también lo tenía estructurado en la cabeza y lo conseguí sacar un poco así bastante rápido. Pero luego es verdad que a partir de diciembre, o sea, el primer volcado fue muy rápido y luego a partir de diciembre empezaba a haber como bloqueos. Tanto a nivel de Beatriz como, como mío, empezaron a salir como bloqueos de esto, se va a retrasar un poquito más, un poquito más, un poquito más. Nos comprometíamos los dos con una revisión y no lo hacíamos porque surgía esto, porque surgía aquello. Es decir, también hemos tenido algún tipo de bloqueo ahí. Yo me he basado mucho pues en la narrativa que hemos puesto en los libros de la asociación, que me ha gustado mucho, pues mm, intentando resumir un poco toda la intervención, pero usando muchas frases literales o muchos mandatos literales, ¿no? Entonces, bueno, pues se vuelve ameno de leer, pero es una transcripción de una regresión. Y eso también creo que es importante porque se puede ver ahí dónde está el matiz exacto en el que se carga pues con la carga familiar y cómo se tira del hilo para ver quién está detrás, ¿no? Entonces, la verdad es que yo creo que las dos perspectivas y las dos formas de escribir le hace una especie de conjunto, ¿no? ¿Cómo es? De quinto sabor, ¿no? Le llaman, ¿no? Cuando estás comiendo algo, el sabor que lo unifica todo, pues es este, ¿no? Pues yo creo que es lo que hemos conseguido con el libro. Unificarlo. La verdad es que cuando lo he estado revisando, me gusta más la revisión final que mi idea inicial que tenía del libro, lo cual está muy bien porque uno cuando tiene una idea, se fija en esa idea, pero
la riqueza de hacerlo con una persona profesional y más, para mí ha sido un honor hacerlo encima con Beatriz, que es una super maestra de constelaciones familiares. Entonces, pues la verdad es que entre los dos hemos hecho, yo creo que un hijito bastante majuelo, ¿no? Y es muy fluido, creo que es muy completo, se explican muy bien las cosas y yo estoy muy contento con el resultado, la verdad. Por lo que veo, va a ser una especie de libro híbrido, ¿no? Porque todos los libros comunitarios de AETER, de la Asociación Española de Terapia Regresiva, han sido con un pequeño capítulo introductorio, teórico, ¿no? Pedagógico y tal, y el resto han sido prácticamente transcripciones literales. Y aquí, por lo que veo, va a haber, si me equivoco, me corregí, una parte, digamos, profesional, expositiva, narrativa, pedagógica, educativa de lo que es la constelación familiar, esa parte del libro que entiendo que es la de Beatriz, que es más pedagógica y menos literal, y está la parte tuya que está más enfocada desde lo que es la propia terapia regresiva, enlazando con las constelaciones. Me imagino que es así, ¿no? No sé si estoy equivocado, me corregís vosotros. Sí, te digo, hay cuatro capítulos fundamentales, cada uno hemos hecho dos. Yo he hablado de las constelaciones, Leopoldo habla de las regresiones y luego cada uno habla de la fusión particular que hace cada uno, con lo cual son cuatro bloques importantes. Lo que sí quería aportar es que la fusión es tan interesante porque eh, mm, las constelaciones, bueno, Bert Hellinger nos aportó dos grandes regalos. Uno fue la visión sistémica, los órdenes del amor, que son esas tres leyes humanas que se dan en todas las relaciones, en todos los sistemas a los que pertenecemos, ¿no? Entonces, en base a eso, a esos órdenes del amor, se dan los desórdenes. Es lo que se ve en las relaciones, como comentaba antes Leopoldo, el desorden que un niño no tiene que aliviar los asuntos de los padres, el pequeño, ¿no? Entonces, para ordenar esos desórdenes que se dan en las relaciones, están estas tres leyes y alrededor de ellas es fundamentalmente los asuntos en los que Leopoldo aplica las constelaciones dentro de las regresiones, si me permite decirlo así. Y lo que me pasa a mí es diferente, es en el campo de las constelaciones, que también trabajo con los órdenes del amor, lógicamente, emerge la información de otro plano. Y entonces la estructura, lo que es el método, la técnica, independientemente de los órdenes del amor, es donde yo le doy voz a esa información de otros planos, lo miro, lo reconozco. Entonces está el campo de las constelaciones y los órdenes del amor. Entonces el enfoque, lo que yo comparto es sobre todo lo que ocurre en el campo de las constelaciones y lo que comparte Leopoldo es lo que ocurre en una persona que tiene que ver con su sistema de origen, con sus ancestros y que está en base a esos órdenes, ¿no? Con lo cual son dos miradas diferentes que plantean los dos regalos, por decirlo otra vez de esa manera, que nos proporcionó Bert Hellinger, que es el método y los órdenes del amor. Claro, pues aquí, por otro lado, también funciona más o menos igual, porque al final surge la constelación dentro del campo de la terapia regresiva. Es decir, cuando se trabaja con terapia regresiva, pues está trabajando pues, con una entidad, pues está trabajando con una experiencia que no es del consultante, ¿no? Sino que aparece una vida pasada, una cosa diferente, y en todas esas realidades nuevas se puede constelar. ¿Qué significa? Por ejemplo, si hay un alma perdida que siente miedo, se puede constelar al alma perdida. Si hay pues eso, si hay una vida pasada en la que falta el apoyo de los padres y se necesita para solucionar el conflicto, se puede usar la constelación en la misma vida pasada. Es decir, exactamente lo mismo. Es decir, cada uno tenemos nuestro enfoque y la unión es la mezcla exacta. Es muy bonito, la verdad. Porque Exactamente lo mismo y totalmente diferente. exactamente, por eso digo que es exactamente lo mismo. Es que es como, tenemos esto que no tiene nada que ver con esto, pero de repente juntas las dos y hace boom y está ya en una especie de pozo de sabiduría, ¿sabes? En una especie de sanación a múltiples dimensiones
que para mí me resulta maravilloso. Yo no he encontrado nada que sea parecido en, ni en terapia regresiva ni en ninguna otra formación. La verdad es que el resultado es, yo creo que maravilloso. Y además, lo interesante es que en los dos casos la fusión ha surgido de forma espontánea y natural. O sea, primero se ha dado, se ha manifestado esta posibilidad y luego nos hemos dado cuenta que estábamos usando dos técnicas, que estamos trabajando con dos métodos que de por sí, de forma aislada, tienen su propia estructura, su propia metodología, ¿no? Y bueno, ha sido así como darle voz a esto que estaba pasando. No, voy a decidir que quiero trabajar de esta manera y lo voy a fusionar con esto. No ha sido algo artificial, sino algo muy natural, muy natural. Está pasando a otros compañeros, en otros contextos diferentes que empiezan a aparecer estas manifestaciones. No todo el mundo lo reconoce o lo ve o le da paso o dice, no, esto no tiene nada que ver conmigo, como me pasaba al principio, esto yo me da mucho respeto, yo no voy a seguir por aquí porque yo no domino esto de... Y al final te formas, tienes los recursos que necesitas, eres creativo y responsable y entonces pues acompañas la experiencia. Muy bien. Creo que nos queda un poquito, 3 minutos para acabar. Es el primer libro que conozcamos que fusiona en una sola obra el trabajo de regresiones y el trabajo de constelaciones. Yo creo No, que sí, yo nunca, no he visto ninguno, ¿eh? Y mira que me he empapado cuando estaba haciendo, yo me he empapado y yo no he encontrado ninguno. No sé si tú, Beatriz, has encontrado sí, alguno. no, no, en España sí, yo no conozco tampoco ninguno en España, pero yo llevo más de 5 años investigando esto y hablando con distintos consteladores y terapeutas y psicólogos. Y como te digo, en Alemania hay una consteladora que creo es muy mayor, no sé si se ha retirado ya, es alemana y ella hace constelaciones y regresiones y tiene un libro que se llama Constelaciones Kármicas, ya lo comenté, creo que el año pasado en la también una colega de Argentina también publicó, que también se formó con eh, una discípula de José Luis Cabuli. Yo me formé con ella durante un año, intercambiamos muchas cositas y empezamos a hablar porque por esto publicó un libro que se llama El cuidado de los que constelan y es por las dificultades de las energías que se te quedan pegadas o que te llevas después de una constelación a casa, ¿no? Por toda esta cantidad de energía y de almas que aparecen en una constelación. Y nos preocupaba mucho esto de la limpieza, la protección, ¿no? Que necesitamos en una constelación, que yo siempre le preguntaba a Dan Van Campenhau, que también me formé con él en rituales sistémicos, digo, ¿qué hay que hacer para protegerse? Dime algo especial, un ritual de protección. Y él siempre dice, además que me lo ha hecho en más de 2 ocasiones, y luego en grupos, cuando le he hecho la pregunta por escrito, lo ha contestado. Dice, a mí no me hace falta protegerme, yo estoy en contacto con los espíritus, con las 4 direcciones, es como si mantienes alta tu vibración, no hace falta, pero vemos que aunque estés protegido y hagamos rituales de limpieza también al terminar las sesiones, aparecen cosas. Entonces, en ese sentido, pues hablé durante mucho tiempo con Mariela de esto y le compré su libro, me llegó desde el otro lado del charco y lo tengo ahí. Y habla también además que coincidimos en eso, qué bien que nos pasan las mismas cosas. En sus constelaciones aparecían regresiones y ella forma también en regresiones con un enfoque chamánico. Pero que expliquen qué son las constelaciones, qué son las regresiones y cómo se dan las fusiones, así de forma literal, pues no conozco ninguno. Muy bien, bueno, pues nos queda un minuto, un poquito más breve. ¿Cuándo está disponible el libro físicamente hablando? ¿Qué tienen que hacer las personas para tenerlo? Porque lo vamos a presentar, lo vais a presentar en el 5º Congreso Internacional de Terapia Regresiva que la Asociación Española de Terapia Regresiva, valga la redundancia, organiza ni más ni menos que por primera vez fuera de la provincia malagueña, en Granada, en Alicún de las Torres, un sitio mágico, ¿verdad? Vamos a tener el libro físicamente allí y qué tendrán que hacer las personas que vean este vídeo que quieran tener un ejemplar. Bueno, pues lo primero, sí va a estar en el Congreso. Estará en español, no nos da tiempo a terminarlo en inglés, pero estará en inglés
2 o 3 o 3 semanas después o algo así. Es decir, realmente sí van a estar los idiomas, solo que en español va a estar solo en el Congreso. Y una vez que en el Congreso, pues las unidades que hay ahí estén agotadas, ¿no? Pues ya a partir de ahí se podrá comprar, pues seguramente, pues en Amazon bajo demanda y en cualquier parte del mundo. O sea que ahí va a estar disponible para todo el mundo que quiera. ¿Tienes por ahí la portada, Leopoldo? Que no me ve. No, No, no te no bueno. aquí. No importa, lo voy a presentar internacionalmente en el Congreso. Bueno, pues me parece que si no hay algo más, si no quiere añadir algo más, Beatriz, pues damos por concluida la entrevista de hoy. ¿Quiere añadir alguna cosita más? Gracias, mucho agradecimiento por tu impulso a todas las publicaciones, por tu impulso a todos los encuentros, a la difusión de la terapia regresiva. Muchas gracias por este espacio de difusión y compromiso con la técnica. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Leopoldo. Gracias a vosotros dos por añadir una nueva obra más en la difusión de la técnica de la terapia regresiva y en este caso con la de constelaciones familiares también. Así que bendiciones para todos los que de alguna manera estamos implicados con la difusión de técnicas que ayudan a la expansión de la conciencia del ser humano. De alguna manera tenemos una gran gratificación por dentro al hacerlo. Pues nada, muchísimas gracias compañero y espero que este vídeo pues guste mucho a la gente. Hasta siempre. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Chao.